combates a cargo de Roberto Carpo. Todo tuyo, Roberto. Gracias Sandro, gracias Daniela. Bueno, esta es la sección de deportes del día de la fecha. Hoy no vamos a hablar de fútbol, ni de básquet, ni de esos deportes aburridos que suelen pasar en la radio. Hoy vamos a hablar de un deporte mucho más interesante. Hoy vamos a hablar de ajedrez. Y vamos a hacer una serie de comentarios a lo largo de estos programas de las partidas que jugó Silveira en el Campeonato Uruguayo Absoluto y en el Campeonato Sudamericano Sub-16 del 2005. Ariel. Estos son los resultados del Campeonato Absoluto Uruguayo de nuestro compatriota Matías Silveira. Primera ronda, quedó libre, esto quiere decir que ganó por falta de oponentes. Segunda ronda, jugó contra Muniz, al cual le ganó. Tercera ronda, jugó contra Carvalho, con el cual perdió. Cuarta ronda, jugó contra Curi, al cual le ganó. Quinta ronda, jugó contra Arias, en el cual salió empatado en tabla. Sexta ronda, jugó contra Genta, al cual le ganó. Séptima ronda contra Rosselli, que luego él salió campeón. Y octava ronda, Granada, el cual salió en tablas. Y novena ronda, jugó contra Izquierdo, con el cual perdió. Son los resultados. Adelante, Roberto Carpo. Gracias Ariel. Adelante Carlos. Estos son los resultados del Campeonato Sudamericano Sub-16 2005 de Matías Silveira. En la primera ronda jugó contra el ecuatoriano López y empataron. En la segunda ronda contra el brasilero Monteiro y le ganó. En la tercera ronda contra el paraguayo Latorre, a quien también le ganó y quien luego fue el victorioso. La ronda 4 contra el ecuatoriano Vaca, a quien le ganó. En la ronda 5 contra el ecuatoriano Guerra, donde empataron. La ronda 6 Tenti, argentino, contra quien perdió. Y en la ronda 7 Martins, brasilero, a quien le ganó. Gracias Carla. Ahora vamos a pasar a comentar la partida. Pregunta, ¿no? ¿Es necesario que en el ajedrez, al igual que en el tenis, esté todo el ambiente en silencio como para no desconcentrar a los ajedrecistas? ¿O puede estar alguno charlando y haciendo un poquito de barullo? La idea, vos lo dijiste, es para no desconcentrar a nadie. Y en general el árbitro trata de mantener ese silencio con, todo tipo de armas de fuego y armas blancas. Es un deporte. Es un deporte muy agresivo, este deporte. Es muy difícil. Una pregunta, ¿por qué se llama Campeonato Uruguayo Absoluto? Absoluto es porque no tiene límites de edad y es el campeonato absoluto de todo el Uruguay. E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo DB5, D6, alfil G5, A6, caballo A3, B5, caballo D5, alfil E7, alfil F6, alfil F6, C3, alfil G5, caballo C2, enroque, A4, B por A4, torre por A4, A5, alfil C4, torre B8, B3, rey H8, enroque, F5, E por F5, alfil por F5, caballo C, E3, alfil G6, H4, alfil F4. Esta es una posición clave luego de la apertura. Acá el jugador Silveira realiza una novedad teórica que es H4. Con la cual entrega un peón a cambio de nada, absolutamente nada. Y las negras, asustadas, no lo comen, sino que realizan una jugada muy defensiva. A partir de esto, la ventaja de las blancas se empieza a hacer notar, aunque sea un poquito. ¿Algún comentario adicional? No, ¿por qué las nenas estaban asustadas? Y las negras estaban asustadas porque esta jugada fue realizada después de pensar media hora, pero en realidad, después de comer el peón, no hay ningún tipo de compensación para las blancas. Si por ejemplo, alfil por H4, G3, alfil G5, F4, E por F4, G por F4, alfil H6, y aquí tenemos dos posibilidades. F5, que es dudosa,
alfil por F5, caballo por F5 y dama G5 jaque con ventaja decisiva para las negras. Si en lugar de F5 las blancas juegan dama G4, por ejemplo dama E8, torre A2 y dama F7 con clara ventaja de las negras. Siguiendo con la partida, G3, alfil, E3, acá alfil H6 es dudosa. Por ejemplo, caballo G4, alfil H5, alfil E2 y aquí tenemos dos posibilidades. La primera, alfil por G4, alfil por G4, aunque es interesante torre por G4, caballo E7, alfil E6, caballo por D5, alfil por D5, dama B6, dama D3, dama B5, torre D1 con ligera ventaja para las blancas. La otra posibilidad es caballo E7, caballo por H6, alfil por E2, dama por E2, caballo D5, dama C4, G por H6, si aquí caballo F6, caballo F7 jaque con ventaja decisiva, dama por D5, dama C7, torre B1 con ligera ventaja de las blancas. Siguiendo con la partida, caballo E3, caballo E7, torre A2, acá es interesante caballo D5, alfil E4, F3, esta jugada es dudosa, mejor era alfil D3, alfil F3, alfil E2, alfil por E2, torre por E2 con igualdad. Siguiendo con la partida, dama B6, esta jugada es dudosa, mejor era alfil A8, rey H2, dama B6, caballo D5, alfil por D5, alfil por D5, dama C5, C4, caballo por D5, dama por D5, dama por D5, C por D5, torre B5 con ligera ventaja de las negras. Siguiendo con la partida, dama E2, esta jugada es un error, mejor era F por E4, dama por E3, rey H2, torre por F1, dama por F1, dama por E4, dama F7, caballo G8 con juego complicado. Siguiendo con la partida, caballo F5, otra posibilidad era alfil C6, rey H2, D5, alfil D3, dama por B3 con clara ventaja para las negras. Siguiendo con la partida, F por E4, caballo G3. Esta es una posición clave en la cual las negras cometen un grave error. Aquí pierden la posibilidad de mantener el material en igualdad de condiciones. Acá las negras juegan caballo por G3 y, como ustedes pueden ver, quedan con una pieza de menos, porque luego del cambio de torres no tienen compensación alguna. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Podría haber sido otro animal en vez de caballo? Una vaca. Que las guerras rara vez se peleaban encima de vacas. Ah, buena respuesta. Mejor era caballo por E3, torre F2, torre por F2, dama por F2, caballo por C4, B por C4, dama B1, rey H2, H6 con clara ventaja para las negras. Siguiendo con la partida, torre F8, torre F8, dama E1, esto es un error, acá dama D3 obtenía ventaja decisiva para las blancas. Siguiendo con la partida, caballo E4, rey H2, torre F4, esto es un error, acá era mejor caballo F6. Siguiendo con la partida, caballo D5, torre F2, torre F2, acá era interesante rey H3. Siguiendo con la partida, dama F2, dama F2, caballo F2, rey G2. Esta posición está claramente ganada por las blancas. Tienen una pieza de más y tienen el rey mucho más cerca del centro. Luego de varias movidas, las blancas increíblemente ofrecen tablas a las negras. ¿Por qué le ofrecen tablas si ya tenía la partida casi ganada? Y la partida se empezó a complicar, había poco tiempo
básicamente cuando pasa eso los ajedrecistas se asustan un poco y tratan por lo menos de rescatar medio punto. Pero en fin, la partida siguió porque las negras no aceptaron la oferta. ¿Y qué pasó? Y bueno, luego de esta partida uno de los profesores de Silveira lo llevó aparte con razón y le dijo por qué carajo le había ofrecido tablas, teniendo la partida ganada. Pero bueno, finalmente la partida siguió para suerte de todos y las blancas ganaron. Acá ganaba más directo B4, A4, B5, caballo E4 única, caballo C7, G6, B6, caballo C5, alfil D5, A3, rey G3, H6, caballo B5 con ventaja decisiva para las blancas. Siguiendo con la partida, caballo E4, alfil B5, acá nuevamente B4 ganaba más rápido. Por ejemplo, A por B4, C por B4, caballo D2, alfil A2, H6, caballo C3, E4, D5, caballo F3, B6, caballo E5 única, caballo por E4 con ventaja decisiva para las blancas. Siguiendo con la partida, rey G8, C4. Esta jugada es un error. Acá se pierde la oportunidad de jugar B4. Siguiendo con la partida, caballo C5, alfil A4, rey F7, rey F3, rey E6, caballo C3, rey F5. Esta jugada es dudosa. Acá había que jugar H6, aunque las blancas mantenían una clara ventaja. Siguiendo con la partida, rey E3, acá era mejor caballo E4, caballo por E4, alfil D7, rey F6, rey por E4 con ventaja decisiva para las blancas. Siguiendo con la partida, G6, otra posibilidad era rey G4, caballo E4, rey por H4, caballo por D6 con ventaja decisiva para las blancas. Siguiendo con la partida, rey F3, acá nuevamente se pudo haber jugado caballo E4. Siguiendo con la partida, E4, otra posibilidad era caballo D3. Siguiendo con la partida, rey E3, rey E5, caballo D5, otra posibilidad era caballo E2. Siguiendo con la partida, caballo E6, otra posibilidad era rey E6. Siguiendo con la partida, caballo E7, caballo C5, otra posibilidad era rey F6. Siguiendo con la partida, caballo C6, rey F5, caballo A5, rey G4, alfil C6, rey H4, B4, caballo A6, B5, caballo B8, alfil E4. Era mejor alfil E8 que dejaba el caballo negro sin salida. Siguiendo con la partida, rey G5, caballo B7, rey F6, caballo D6, rey E5, caballo F7, rey F6, caballo D8, H5, B6, G5, B7, G4, rey F4, caballo D7, C5, rey E7, C6. Y llegamos al final de la partida. Luego de la jugada blanca C6, las negras abandonan. Por ejemplo, si juegan caballo B8, C7, caballo D7, caballo C6 jaque, rey F7, C8 coronando dama, caballo F8, dama C7 jaque, rey G8, B8 coronando torre, G3 por ejemplo, y dama H7 jaque mate. Y bueno, esta es la primera partida de una seguidilla que analizaremos.